¿Quién dice yo? Nadie. Laura, Adrián y luego Laura Dávila y luego Adrián. A ver, Laura. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Considero que pues todo lo que sale del país, pues tanto ingreso como egreso, o sea, tanto en cuestión de venta, no sé, puede ser de aguacate para otros países me imagino yo así, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que considero. Bueno, parte de las finanzas internacionales son los flujos de efectivo, ¿verdad? Como tú mencionas, de la venta de productos al exterior, ¿sí? Como el aguacate. Ese es un flujo de efectivo hacia adentro, ¿verdad? ¿Quién más quería comentar, Eduardo? No me perdí. Adrián, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Me imagino que también viene siendo lo que es ventas perdón, como es con Estados Unidos cuando mandan efectivo los que trabajan allá, o sea, es como acuerdos internacionales que tienen entre países. Okay. Me imagino yo que va por ahí como los tratados de libre comercio o algo así. Bueno, muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? Ya no la vi. Bueno, como bien comenta Adrián y Laura, a ver, Salma. Hola, buenas noches. Buenas Yo creo que noches. también puede ser como las inversiones que se hacen entre los países. Uh-huh. ¿Eso no tiene algo que ver? Las inversiones, sí, Ujú. ajá, sí. Ok, bueno, es como que algo que también quería agregar a ver si... Se aplica. Ajá, exacto. Sí, bueno, miren, como las finanzas es el arte o la administración del dinero, del efectivo, a nivel internacional, las empresas de los diferentes países realizan actividades de comercio exterior, ¿verdad? No nada más de comercio interior, sino también venden al exterior y compran del exterior. Entonces, así como se vende aguacate, pues se compran pantallas, ¿verdad? Así como se vende mezclilla al exterior, se vende calzado, se vende acero, pues se compra gasolina o se compra instrumental médico o medicamentos. Entonces hay flujos de efectivo como consecuencia del comercio internacional. Ese comercio internacional a veces está amparado o está bien cobijado por tratados comerciales. Si hay un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues las actividades de comercio son favorecidas en esos tres países. Por eso los tratados ayudan también a que los flujos de efectivo sean mayores, tanto para exportar, tanto los que provienen de la exportación como los que se van de la importación, ¿verdad? Se van porque nosotros compramos un producto del exterior y pagamos por ese producto a alguien en el exterior. En la balanza de pagos que llevan todos los países como consecuencia de pues, la participación en el Fondo Monetario Internacional, la balanza de pagos es el registro sistematizado de esas actividades. Así, las del comercio internacional aparecen en lo que se conoce como la balanza comercial, lo que se exporta, lo que se importa. Pero también existen otros tipos de ingresos. Ya lo comentó su compañera Salma, que son las inversiones. O bien lo comentó Adrián, que son los pagos o los depósitos más bien que hacen los trabajadores mexicanos que viven en el exterior y que llegan a México. Ese dinero que viene de allá se conoce como, pues, hablamos de transferencias que hacen los mexicanos residentes en el exterior y que llegan a nuestro país y se registran en las reservas internacionales, ¿verdad? Son entradas de divisas y de eso pues está muy feliz por ahí alguien, ¿no? Dicen, son unos patriotas los que trabajan en el exterior. Claro, pues mandan cerca de 80,000 o 90,000 millones de dólares, ¿no? En un año. Entonces,
Son cifras bastante importantes. Las inversiones, como dice Salma, pues también forman parte de los flujos de efectivo. Hay dos tipos de inversiones. La que se conoce como inversión en cartera, es decir, aquellos inversionistas que traen su dinero y lo invierten en cuentas que generan intereses, por ejemplo, en CETES que mete el gobierno federal o en acciones, ¿verdad?, de la Bolsa Mexicana. Invierten en su dinero, obtienen rendimientos y se van. Esa es la inversión en cartera. Pero hay otra inversión más importante y que fortalece mucho la economía, que es la inversión en activos fijos. Se conoce como inversión fija, ¿verdad? Esa inversión, pues es la que llega a México como consecuencia del establecimiento de empresas como la Kia aquí en Nuevo León, o Toyota en el estado de Guanajuato, o BMW en San Luis Potosí, o bien como tenemos Procter & Gamble en la Ciudad de México, Kimberly-Clark en Querétaro. Son empresas extranjeras que vienen y se establecen en México y que traen, por lo tanto, recursos, ¿verdad? Traen dólares, los invierten aquí y se queda el dinero aquí en planta, en equipo, en instalaciones. Entonces, esos son los flujos de efectivo que se manejan o que se mueven en las finanzas internacionales. Bueno, ya me sacó esta. Bueno, entonces las finanzas existen de diferentes, como digamos, niveles, ¿no? O sectores, personales, corporativas, públicas y finanzas internacionales. ¿Cuáles son las áreas de importancia y oportunidades en las finanzas? Es decir, como profesionales de la administración, ¿en qué áreas podemos desempeñarnos como especialistas en finanzas? Bueno, pues están los servicios financieros, que son los que proporcionan asesoría y productos financieros a los individuos, empresas y gobiernos. Comprenden las actividades bancarias y no bancarias del sistema financiero, planeación financiera personal, las inversiones y los bienes raíces. Podemos nosotros desarrollar nuestra actividad dentro del sector financiero, ¿sí?, en el área de los servicios financieros, en un banco, en una empresa pues que da financiamientos como las SOFOMES o las SOFOLES o las arrendadoras, ¿verdad?, o las empresas de factoraje, ¿sí? O bien podemos nosotros ser asesores o pensar en dar asesoría a empresas o a gobiernos dentro del sector financiero, ¿verdad? Ese es un área de oportunidad. La segunda, pues, tiene que ver con la administración financiera. Esta se refiere a las tareas del administrador financiero dentro de una organización de negocios. Se ocupa de asuntos diversos, de diversos tipos de negocios, financieros y no financieros, privados y públicos, grandes y pequeños, lucrativos y no. Actividades dentro de la administración financiera, pues son la elaboración de presupuestos, pronósticos, administración de efectivo, administración de los créditos, ¿verdad? Ver cómo se pueden obtener financiamientos, analizar las inversiones y el procuramiento de fondos, es decir, de dónde podemos obtener fondos para que la empresa logre los objetivos que se haya planteado, ¿sí? Cada vez que hago eso me obliga a salirme y disculpen que la tenga que reiniciar nuevamente así. Bueno, ¿algún comentario, jóvenes? ¿Qué área de las finanzas les resulta más atractivo? ¿Ser un administrador financiero o bien
laborar o participar en los mercados financieros. O uno u otro es indistinto. ¿A quién le apasiona más trabajar en la banca, en una casa de bolsa, ¿verdad? En un sector muy, muy importante y que tiene pues un lugar preponderante en la economía, ¿no? O bien ser el administrador financiero de una compañía, ¿verdad? Manejar los recursos financieros dentro de las organizaciones. Yo creo que todo eso lo van viendo con el tiempo y la experiencia, ¿verdad? ¿Qué opinan, Adrián? Adrián, Laura. Bueno, Esmeralda, que es... Adelante, Adrián, ya abriste el micrófono. Gracias. Adelante, adelante. Bueno, a mí lo que más me apasiona y por lo que decidí tomar esta carrera es la administración financiera. Uh-huh. Ahorita llevo ya algunos años dedicándome a lo que es el servicio al cliente y me gustaría enfocarme en más administración financiera. Y dentro del comentario, maestro, por ejemplo, una duda, ¿cómo se hacen los pronósticos y cómo se cumplirían? Tengo una duda ahí con lo que estoy viendo de administración. Bueno, qué bien que tengas ese gusto por las finanzas desde antes de terminar tu carrera, porque pues te está dando ya una línea que debes de seguir, ¿no? Si te vas por ahí, pues vas a seguir aprendiendo. Y las preguntas que haces pues son muy importantes porque pues ya quisiera saber cómo hacer pronósticos. Los pronósticos, si vemos los pronósticos deportivos, ¿verdad? O hacemos el pronóstico del clima, lo hacemos en base a ciertas estadísticas previamente acumuladas o conocidas, ¿verdad? Así, por ejemplo, el pronóstico del clima pues se puede hacer en base al conocimiento de las temporadas como primavera, verano, otoño, invierno, los días más calurosos, los días menos calurosos o más fríos, y se pueden hacer pronósticos, aunque el pronóstico visto desde ahí como que va a ser muy errático, y más en este tiempo porque las variables ya no son las mismas de hace 5, 10, 15 o 20 años. Ahora el cambio climático ha hecho que pues esos pronósticos de los que yo te hablo en base a la estadística, en base a los datos históricos, pues ya no apliquen. Lo que ahora en este momento aplican pues son unas herramientas desde el punto de vista tecnológico tan avanzadas que ven el mundo, ven la Tierra desde el espacio y están con esos satélites y esas cámaras tan desarrolladas tecnológicamente que pues nos dicen en dónde va a haber un frente frío o dónde viene un huracán o para dónde se está moviendo una tormenta tropical, qué sé yo. Y es como ellos hacen los pronósticos. Se requiere de tecnología, se requiere de un conocimiento pues sustancial para hacer pronósticos del clima. Ya no es como en el pasado. En el caso de los deportes, igual, pues de acuerdo a mi preferencia y a cómo iba el equipo o ha ido a las contrataciones, pues tú te lanzas por un pronóstico. Sí, pero si a ustedes les gusta ver los deportes, y ahorita más en el fútbol, no antes no se hacía mucho, pero ya tiene algunos años donde aparecen ahí cómo van a apostarle o cuánto pagan porque le apuestas a un equipo y cuánto pagan porque le apuestas al otro. Ellos, en base a lo que están viendo dentro del juego y las estadísticas que traen del último partido, pues empiezan a hacer sus previsiones o pronósticos de los resultados más esperados. Y ellos van diciendo, bueno, pues de acuerdo a las llegadas, a los centros, a cómo está jugando el equipo, pues parece que va a ganar. Y le pagan un poquito menos y le pagan un poco más al que ven como que no va a ganar. Entonces ahí lo hacen de esa manera. ¿Cómo lo hacemos en las finanzas? Bueno, pues en las finanzas tenemos que hacer un pronóstico de qué es lo que yo quiero saber. Quiero invertir
y quiero saber si esa inversión que yo haga me va a dar un rendimiento esperado superior a lo que me costó realizarla, ¿sí? En otras palabras, que recupere lo invertido. ¿Y cómo voy a saber que voy a recuperar lo invertido? Bueno, pues necesito hacer unos flujos de efectivo para cada periodo de tiempo en el futuro donde yo creo que va a ser la vida del proyecto. Es decir, los voy a ir lanzando al futuro conforme yo vaya esperando las ventas o la actividad económica, o bien de acuerdo a lo que el mercado me está indicando, ¿verdad? Sabemos nosotros que los pronósticos dentro de las finanzas son más fríos para un individuo que tiene aversión al riesgo, es decir, que no le gusta arriesgar mucho. Son muy impulsivos, efusivos para aquel que le gusta el riesgo. Y aquel que es indiferente, pues puede ser que le guste la inversión o no le guste. Aquí somos, en finanzas, amante del riesgo o adverso al riesgo. ¿Te gusta arriesgar o no te gusta arriesgar? Como en los juegos de azar, hay quien le gusta apostar y hay quien no quiere apostar. En las finanzas se hacen pronósticos en base a eso, Adrián. No sé si te haya dado la respuesta. En las finanzas tú dices, bueno, vamos a pensar en un proyecto que tú vas a desarrollar una nueva línea de producción, un producto nuevo. Pues lo que haces es, ¿lo quiere el mercado? Pues que sí. Bueno, pues vamos a producir ¿cuántas unidades? El mercado me dice que puede demandar X número de unidades. Bueno, en un ambiente optimista, ¿cuántas? En un ambiente normal, tantas. En un ambiente pesimista, tantas. Y en base a eso haces tu pronóstico. ¿Cuál va a ser el precio? Pues dependiendo de los costos de producción hoy, dentro de un mes o dentro de un año. Y si lo haces anual, pues haces un pronóstico cada año, ¿verdad? ¿Cuánto van a crecer los precios? ¿Cómo va a ser el costo de tu mano de obra, de los insumos o de las materias primas, los servicios públicos, la electricidad o el agua o el gas, dependiendo del producto que vas a fabricar? Pues tienes que ir viendo cómo van a ser en el futuro y en base a eso armas se conocen flujos de efectivo de operación, armas uno para un año y luego le haces su ajuste para el siguiente año y así te vas 3 años, 4 años, 5 años. No sé si quedó un poquito mejor o más clara la idea. Eso es parte de lo que vamos a ver en el curso, ¿verdad? Si no en este curso de Finanzas 1, sí, en este curso vamos a ver los flujos de efectivo. Más adelante vamos a ver cómo se realizan, qué son los pronósticos, Adrián. Ok, sí, muchas gracias. Ándale, me extendí mucho, parece que en el comentario. Bueno, ¿alguien más? Tenía levantada la mano, me parece que Claudia. Esmeralda, perdón. Adelante, Esmeralda. Sí, profe, buenas noches. Bueno, yo tengo una duda, porque a mí por Facebook me hicieron una invitación para ser parte de un negocio, pero tú inviertes, pero o sea, es en dólares. La verdad no entiendo. Y supuestamente es una escuela donde ellos mismos te van a capacitar, pero pues obviamente tú tienes que invertir, yo creo, alrededor de unos 10,000 pesos. Y te dejan como de fondo, como, no sé, 300 pesos. Y a partir de esos 300 tú empiezas o sea, te dan esa base para que tú empieces supuestamente a ganar dinero, pero no entiendo muy bien eso. Bueno, mira, primero, Esmeralda, te debo decir que debemos de tener mucho cuidado con todo lo que encontramos en las redes sociales, ¿no? Ya sea en internet, a través de Facebook o alguna otra red que le llame, ¿no? No conozco, yo no me muevo mucho en las redes sociales, pero sé que pues hay invitaciones como la que tú mencionas. Invierte tu dinero y vas a ganar aquí lo que no has ganado o ningún banco te lo ofrece. Yo me iría con mucho cuidado en todo ese tipo de
de publicaciones porque pues no sabes en dónde están, no sabes quiénes son, perdón, y no sabes si realmente van a cumplir con lo que te están ofreciendo, ¿verdad? Si estando o conociendo las oficinas aquí en Monterrey, hemos sabido de casos donde pues te dicen que te van a hacer un préstamo de 100,000 pesos y están establecidos en un edificio en el centro de Monterrey, rentan oficinas, tienen personal ahí y llegas tú y te dicen, no, sí, le vamos a prestar los 100,000 pesos y usted va a recibirlos dentro de unos 10 días como máximo, pero para eso necesitamos que usted realice un gasto para poder cubrir y bla, 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 te empiezan a convencer. ¿De cuánto? No, pues estamos hablando de, pues el 10%, 10,000 pesos para hacer el proceso y usted va a ver que, pues con eso ya le garantizamos que le van a llegar el préstamo. Y a final de cuentas, pues desaparecen esas personas y se llevan tus 10,000 y los de otras 100 personas más o 50 personas más que estafaron, ¿no? Si eso lo hemos visto cuando están físicamente, imagínate cuando están a través de las redes sociales. ¿Puedes invertir? Sí. En una empresa que garantice que son seguros, es decir, que no se van a ir con tu dinero, que te lo van a regresar. Para eso existe el concepto del riesgo y el rendimiento, que lo vemos aquí en las finanzas. Mientras más alto sea el riesgo, es decir, la posibilidad de pérdida, más alto debe de ser el rendimiento que tú esperas por ese recurso invertido. Si el riesgo es más bajo, pues entonces tu rendimiento esperado también debe ser más bajo. Por ejemplo, yo no me gusta arriesgar mi dinero, entonces lo deposito en una cuenta en el banco y me paga muy poquitos intereses. El rendimiento es muy bajo, pero el riesgo de que se pierda mi dinero también es muy, muy bajo. No digo cero, porque el único que pudiera decirme que el riesgo es cero, pues es quien me garantiza que siempre va a estar mi dinero en el banco. Ahí tenemos el caso de Banco FAMSA, ¿no? Que era un banco y se acabó el dinero de los ahorradores y los ahorradores esperando que les regresaran su dinero. Esa sería la situación, Esmeralda. Si ahí te ofrecen un rendimiento muy alto, cuidado, porque el rendimiento alto trae consigo riesgo alto. Y yo me detendría en hacer ese tipo de inversiones. Hay una que se llama Monex, esa sí es segura. Monex, si es Monex, pues entra la Esmeralda, si no, no. ¿Sí? Jesús, adelante. Buenas noches. Como lo dijo ahorita lo de Banco FAMSA, yo estuve trabajando 12 años ahí, en el área de administración, diferentes áreas. Sí. Y sí, o sea, lo único que protegía el IPAP eran 400,000 UDIs. A ese día que quitaron la licencia, eran aproximadamente 2,5 millones. Si los clientes tenían más de 2,5 millones, por ejemplo, usted tenía 5 millones, solamente le devolvían los 2,5 millones y los otros 2,5 millones iban a quedar volando porque esos no estaban protegidos por el IPAP. Sí, el IPAP es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario del que dice Jesús, ¿verdad? Los bancos tienen un seguro dado por el gobierno federal, ¿verdad? A través del IPAP. Y como dice Jesús, tenían nada más 400,000 UDIs, ¿verdad? Por cliente. Por cliente, así es, por cliente. Invertido. Si tú invertías 2,5 millones de pesos, pues nada más tenías garantizados una parte de esos 2,5 millones. Y lo otro, pues ya lo perdiste. Ya voló, ¿verdad? Entonces, sí, si en un banco, ¿sí? De hecho, ahorita están los clientes todavía en espera, pero son los últimos en que les van a resolver, porque primero son los proveedores, los empleados, o sea, es una lista. Bueno, ahí sí debería de actuar la autoridad, porque primero están los trabajadores. Ajá. Y luego están, en este caso, pues si mencionan a los proveedores, y luego, bueno, en segundo lugar están el gobierno, o sea, el Infonavit, el Seguro Social, Hacienda, y sí, ya va quedando dinero, pues lo van repartiendo entre los demás y al final son los socios, ¿no?
pero sí Sí, de habría hecho, que poner atención ahí en qué lugar están y cuándo les va a tocar su dinero. pues ya supuestamente era, o sea, después de quitarle la licencia, más o menos eran 3 meses y ya fueron que como 2 años. Sí, hombre, qué lástima una empresa tan grande aquí en la región y en el país, porque ya estaba en muchas partes del norte y centro del país. Sí, Una también pues lástima. FAMSA, pues, como Sí, era la liquidez del banco de FAMSA, también ya FAMSA ya va a la quiebra. sí, se la creyeron ahí con el banco. Sí, Bueno, muy bien, gracias, Jesús. Laura, gracias. Sí, maestro, lo mismo comento. O sea, para eso hay, pues, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores o la UNE, ujú. que pues tienes que ver si están asociados con ellos para poder, pues no así como que hacer tanta confianza, ¿verdad? Sí, el problema, Laura, es que tú pides información y pues sí te dicen, ¿sabes qué? Pues sí, es una empresa que está constituida, pero a final de cuentas el riesgo lo asumes tú o lo corres tú como cliente, ¿no? Son empresas constituidas. Vamos a pensar, no sé si ustedes se acuerdan de unas empresas que hizo, creo que fue Grupo Azteca hace algunos años, que daban financiamiento para la adquisición de automóviles, ¿verdad? Y también tuvo por ahí fallas administrativas, por no decirle de otra manera, y tuvieron demandas porque perdieron su dinero quienes le invirtieron a comprar un auto a plazo, ¿verdad? Entonces, hay mucho riesgo en el área de las finanzas. Por eso hablamos de un tema dentro del curso que es el riesgo y el rendimiento que vamos a ver las próximas semanas. Muy bien. Bueno, continuando con los temas del día de hoy, vemos que eh, existen diferentes organizaciones o formas de organización empresarial. Esto pues simplemente es parte de la introducción al curso, ¿verdad? Hay 3 formas legales fundamentales de la organización empresarial. La empresa de propiedad unipersonal, que son las personas físicas, que es un negocio de un solo dueño, lo administra para su propio beneficio. De estas, pues cerca del 75% de los negocios en México corresponden, ¿verdad? El segundo son empresas o sociedades entre 2 o más socios o propietarios. Crean un negocio entre los dos con el fin de obtener utilidades. Se organizan mediante un contrato escrito que se conoce como escritura constitutiva de la sociedad. Y pues un 10% de estas aproximadamente constituyen su participación total. Ahí ya llevamos el 85%. El restante 15% corresponde a las corporaciones o las sociedades anónimas. Esta es una entidad artificial que solo existe ante la ley, conocida con frecuencia como entidad legal. Esta posee las facultades de una persona en cuanto a que puede demandar y ser demandada, pactar y constituir contratos y adquirir propiedades a su nombre. Aunque solo el 15% del total lo constituyen estas empresas, es la forma dominante de la organización empresarial. Es responsable de cerca del 90% de los ingresos empresariales y del 80% de las utilidades netas. A este tipo de empresas pues corresponden las grandes compañías, ¿verdad? Estas grandes compañías, aunque en número representan un porcentaje pequeño, el 15% aproximadamente, sí generan el 90% de los ingresos empresariales. Empresas como Cemex, FEMSA, Ternium, ¿qué más? Munza o en su momento pues le tocó a FAMSA, ya no está FAMSA, pero sí está, ¿cómo se llama? Coppel o Televisa, etcétera, ¿no? Son las grandes compañías. Sus principales elementos son los accionistas, la junta directiva o el consejo de administración y el presidente del consejo. Esas grandes corporaciones, ¿sí? No son manejadas por un solo individuo, sino es un consejo de administración y el presidente que pues toma decisiones en base a lo que el consejo de administración en su mayoría propone, ¿verdad? Es como
una decisión consensuada. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la empresa y por qué maximiza su valor como meta? La gran mayoría cree que el objetivo del empresario o inversionista es maximizar la utilidad. Y con el fin de alcanzarlo, el administrador financiero realiza aquellas acciones de las cuales se espera una contribución importante a las utilidades totales. Por tanto, para cada alternativa que ha de ser considerada, el responsable financiero elegirá aquella que se espera resulte en el máximo rendimiento monetario. De esa manera, el valor de la empresa crece. La maximización de utilidades fracasa porque se ignora la periodicidad u ocurrencia de los rendimientos, los flujos de efectivo y el riesgo. ¿Sí? Ese es el objetivo de la empresa, maximizar su valor, ¿verdad? Y el valor de la empresa se maximiza siempre y cuando se obtengan utilidades, lo cual va generando un incremento en el valor de las acciones. Y ese es el objetivo fundamental o área de responsabilidad primaria que debe llevar a cabo el administrador financiero. Por último, vamos a ver cómo se relaciona la administración financiera o las finanzas con la economía y la contabilidad, ¿verdad? ¿Por qué con la economía y la contabilidad? ¿Por qué no con la ingeniería industrial, con el derecho, con las matemáticas? Sí se relaciona con las matemáticas, con el derecho, con otra actividad de mercadotecnia, por ejemplo, ¿no? Pero si entendemos cómo se relaciona con la economía y la contabilidad, vamos a aplicar nada más ese concepto a las otras disciplinas. El campo de las finanzas está estrechamente ligado a la economía, pues éstas operan en un ambiente económico, por lo que es fundamental conocer el marco económico y mantenerse alerta hacia las consecuencias de los niveles cambiantes de la actividad y los cambios en política económica. Una variable fundamental es la tasa de interés, y ella o esa está determinada principalmente por la política económica que lleve a cabo el Banco de México en nuestro país. Por lo tanto, la relación entre las finanzas y la economía pues es esencial. El crecimiento económico, es decir, el crecimiento del PIB, ¿verdad? Eso inyecta o estimula a la inversión, lo cual genera también mayores oportunidades de negocio para las empresas. Estamos hablando del área de las finanzas. Entonces hay una relación muy importante entre las finanzas y la economía. Entre las finanzas y la contabilidad, bueno, resulta a veces difícil distinguir entre ambas disciplinas, la contabilidad y las finanzas, sobre todo en empresas pequeñas o unipersonales. Sin embargo, existen dos diferencias básicas. La primera es en cuanto al tratamiento que se da a los fondos de efectivo, acumulados contra flujos. Y la segunda, a la toma de decisiones. Los contadores generalmente lo que hacen es poner atención en las variables desde el punto de vista no de flujos, sino acumulados, ¿verdad? Activos, pasivos, capital. Toman decisiones en base a las variables o a las razones que puedan obtenerse de estas variables. Sin embargo, en las finanzas lo que se maneja más o se pone más énfasis es en los flujos de efectivo. Y en esos flujos de efectivo están basadas las decisiones desde el punto de vista financiero. Vamos a tener ventas, es el flujo de efectivo más importante. Vamos a tener flujos de efectivo, vamos a tener ingresos. ¿De qué monto? ¿De qué niveles? Bueno, pues eso determina, ¿verdad?, las tomas de decisiones. La contabilidad genera información muy útil para las finanzas, ¿sí? Del estado de resultados, del balance general, del estado de flujo de efectivo se obtiene información que luego se puede tomar para las decisiones para ciertos proyectos. Por último, las actividades principales del administrador financiero. Planear y analizar, ¿sí?, todo lo relacionado con los flujos de efectivo. Es decir, ¿cuál es la posición financiera de la empresa?
evaluar las necesidades que se tienen del recurso monetario, ¿verdad? En base a la capacidad de producción, o determinar si son los flujos de efectivo adecuados de acuerdo a las necesidades de pago de la compañía, ¿verdad? Hay que hacer planeación y hay que hacer análisis de los estados financieros. Determinación de la estructura de activos de inversión. Nosotros sabemos que los activos, pues hay fijos y circulantes, o circulantes y fijos. Los activos circulantes, pues efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. Y los activos fijos, maquinaria, equipo, edificio, ¿verdad? Hay que determinar la estructura de activos como principal actividad del administrador financiero. El manejo de la estructura financiera basada en las cuentas del lado derecho del balance, es decir, el pasivo. Pasivos de corto plazo, pasivos de largo plazo y el capital contable. Entonces, la tarea del administrador financiero va más allá de la simple presentación de los estados financieros, que es responsabilidad de la contabilidad. El administrador financiero lo que va a hacer es desmenuzar la información que generan estos estados financieros con el fin de tomar decisiones en base a las cuentas importantes que son los flujos de efectivo que aparecen en el estado de resultados como consecuencia de ventas menos costo de ventas, pago de impuestos, pago de intereses, etcétera. Y también en base a cuál debe ser la estructura del balance o de la ecuación de contabilidad básica, ¿no? Pasivos más capital debe ser igual a los activos. ¿Cómo está esa estructura? ¿Verdad? Entonces esa sería una de las principales actividades que realiza el administrador financiero. Bien, el día de hoy pues es una presentación general de lo que es el curso. Vamos a hablar más adelante de los flujos de efectivo, de cómo evaluar un proyecto de inversión. Vamos a ver algunas herramientas como pues la desviación estándar o el coeficiente de correlación para medir el riesgo, ¿verdad? Y eso pues nos va a permitir también tener las bases para luego ver en el segundo curso de finanzas pues lo relacionado con la evaluación de instrumentos financieros, ¿verdad? Yo les voy a sugerir que lean el capítulo o la sección 1, viene ahí en el aula, lean esa parte y pues desde lo que estuvimos hablando el día de hoy, para que capítulos 1 y 2, para que vayan introduciéndose en el tema de las finanzas. El libro pues está ahí en el aula también, es Administración Financiera, Principios de Administración Financiera, de Gitman y el autor, otro nombre no lo recuerdo, Suter, ¿verdad? Lo pueden bajar de internet, está en PDF. ¿Sí, Jesús? Te escucho. Creo que se quedó levantado, maestro, la manita. Okay. Sí, perdón, se quedó levantada, déjame la quito. Gracias. Sale. Bueno, pues por mi parte es todo el día de hoy, jóvenes. Agradezco mucho su presencia. Si tienen algún comentario ya para despedirnos, alguna pregunta, las actividades pues las van a entregar conforme están ahí en el aula. Ustedes ya no son de primer o de nuevo ingreso. Ustedes ya saben cómo se maneja lo de las actividades, la calificación cómo va. Les recomiendo y les sugiero que no me dejen una actividad sin entregar, porque al final eso repercute mucho en la calificación. Ustedes ya saben eso. Hay que entregar actividades cada semana, y al final el examen es mero trámite, ¿verdad? Entonces, pues, estoy a sus órdenes en el correo institucional. También, si quieren mandarme alguna pregunta o hacerme alguna consulta, estoy también atento a la plataforma todos los días, ¿sí? O sea, que si me mandan un mensaje, lo voy a ver, si no en ese momento, en ese día o el siguiente día lo veo y les doy respuesta inmediato, ¿sí?
Gracias, maestro. Un gusto coincidir otra vez en clase con usted. Ya ves, Xochitl, entonces sí, ¿qué materia llevaste conmigo, Xochitl? Mate 1. Mate 1, muy bien. Sí. ¿Te gustaron las matemáticas o te siguen gustando las matemáticas? Pasé afortunadamente bien. Qué bueno, Sí. me da gusto. Gracias, maestro. Aquí nos estamos viendo entonces, Xochitl. Y al Sí, resto maestro. Un gusto. Bye bye. gracias. Y al resto de los compañeros, pues nuevamente les doy la bienvenida y que pasen muy buena noche. Nos vemos el próximo martes. Hay una pregunta. Muchas gracias, Sí, profe. Buenas noches. ¿Todos los martes va a ser igual a las 7? Todos los martes a las 7. Excelente, muchas Sí. gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Maestro, Que esta semana descansen. no hay actividad, ¿verdad? No hay. Hasta la próxima. Ok, muchísimas gracias. Que pase buena descansen. noche. Hasta luego. Buenas noches. Ya debes ir al baño tú sola. Hasta luego, buenas noches. Hasta Igualmente. luego. Bye. Es que no voy a contar, pero también